Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Espero que se encuentren bien de salud y estemos atentos con los cuidados de siempre, los cuidados normales de higiene para estar bien en nuestras familias. Bien chicos, entonces esta clase está dirigida específicamente para el grado octavo en tecnología y tiene que ver con la temática de corriente alterna y algunos subtemas relacionados con él. Entonces comenzamos, no sin antes mencionarles que el objetivo de esta guía valorativa número 10 es identificar los diferentes tipos de corriente, es decir, alterna y directa, además de identificar los conductores eléctricos más utilizados tanto en lo cotidiano como en lo industrial y asimismo los aislantes que protegen dichos conductores eléctricos. Bien, entonces damos inicio a nuestra nueva sesión. Bienvenidos. Ok chicos, entonces en su guía valorativa número 10 pueden encontrar el concepto de corriente alterna. No sin antes mostrarles cuál es la representación gráfica de la corriente directa. Entonces observamos aquí en esta gráfica en donde podemos enfrentar el tiempo versus el voltaje o, por qué no, la corriente. DC representada allí como corriente directa. Observe que pasa el tiempo y mientras pasa el tiempo, el valor del voltaje, que en este caso es 8, siempre permanece el mismo. No cambia durante el tiempo. Puede tener alguna que otra subidita o denominados picos, pero son muy leves o no se presentan comúnmente, ¿de acuerdo? Entonces siempre la corriente directa va a permanecer constante a medida que pasa el tiempo. Entonces, a diferencia de la corriente directa, en nuestra guía encontramos la corriente alterna, que obviamente va a variar. Ella cambia en intervalos periódicos, cambia su magnitud, al igual que el sentido. Observemos e identificamos bien la gráfica. Entonces, esa gráfica me está representando la función seno. Es una forma sinusoidal la que más o menos representa el movimiento de la corriente alterna o la dinámica de la corriente alterna. Observe que comienza en 0, ¿sí? Aumenta y logra un pico superior positivo, vuelve acá y disminuye, vuelve a 0, pasa por aquí, llega a su pico máximo negativo y vuelve a 0. ¿De acuerdo? Ese es el movimiento de la corriente alterna. Esto es teórico, obviamente, porque sabemos que eso es luz y puede tener movimientos en cualquier dirección y sentido, pero los científicos aproximaron esa gráfica a su dinámica de movimiento o a su comportamiento habitual. Pero no olviden que la representa la función seno, es una función trigonométrica. ¿Ok? ¿Cuáles son las características generales? Pues ya vimos que varían en magnitud y sentido, o sea, de positivo a negativo, y siempre están en constante cambio. Pero entonces el ciclo, ¿a qué compete? Pues es la variación, ¿cierto? Es el cambio completo que presenta el voltaje o la corriente desde 0 a un valor máximo positivo, como ya lo expliqué, luego a 0 y a un valor máximo negativo, y vuelve normalmente a 0, y eso se puede repetir millones de veces. Entonces este movimiento desde acá hasta acá, así, este es un ciclo. Muchas veces he preguntado cuántas veces creen ustedes que hace ese movimiento la luz en un segundo. Pues pueden ser millones, ¿no? Sabemos que la velocidad de la luz es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Entonces imagínense cuál puede ser el comportamiento o las veces que presenta el ciclo en un segundo, la corriente alterna. ¿De acuerdo? Bien. Frecuencia. Pues es el número de ciclos que se pueden presentar o que se pueden producir en un segundo. ¿Cuántos pueden presentarse en un segundo? Imagínense. Pueden ser millones, ¿no?
¿cierto? Entonces su unidad es el Hertz, Hz. Así se especifica la frecuencia. Eso equivale a un ciclo por segundo. Periodo, pues es el tiempo que tarda un ciclo en realizarse. Pues imagínense cuál va a ser ese tiempo. Millonésimas de segundo tal vez, ¿no? Porque si un ciclo se presenta, bueno, si se pueden presentar millones de ciclos en un segundo, pues uno solo de ellos se puede ejecutar en millonésimas de segundo, ¿no? ¿De acuerdo? Esas son dos fórmulas básicas para poder hallar tanto el periodo, representado con la letra T mayúscula, y la frecuencia con F minúscula. Observe que ambas son inversas. Simplemente es en términos representativos por si en algún momento se requiere utilizar. ¿De acuerdo? Ok, chicos. Para la siguiente sesión, para la siguiente parte de videoclip, hablaremos acerca de los sistemas más empleados, los sistemas más utilizados, tanto en lo cotidiano como en lo industrial, cuando hablamos en términos de corriente alterna, porque no es lo mismo si se va a trabajar en una casa, o bueno, más bien utilizando aparatos electrodomésticos que no consuman tanta energía, que no requieren tanta energía para su funcionamiento, que cuando vamos a utilizar, por ejemplo, un motor industrial o un congelador o un equipo de soldadura que consuma bastante energía. Entonces, ya nos vemos en la siguiente parte de nuestro video.